Dice su palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu unigénito Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó sus asnos y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y esto es como nota de alcance: y adoraremos. Es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra adoración. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tus enemigos serán en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Padre, una vez más, nosotros estamos ante tu infalible palabra, ante mentes falibles, predicadores y expositores falibles. Por eso nosotros necesitamos continuamente el auxilio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra pueda, Señor, hacer la obra por el cual tú la has enviado, y que Cristo pueda ser, Señor, hoy conocido, proclamado, anunciado y alabado por cada uno de los que estamos expuestos a tu palabra. Te rogamos, Señor, tu auxilio, y confiamos, Señor, en la obra de tu Espíritu. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Si hay algo en el tiempo presente que ha perdido valor absoluto, se llama la palabra que decimos. Si hay algo que
tú puedes decir como una promesa y simplemente lo dices de palabra. En el tiempo presente nadie confía. Hoy existen notarios que si vamos a hacer un trato, vamos a hacerlo por medio de firmas notarias. En el tiempo pasado se utilizaba el pelo de un bigote y por medio de ese pelo hacían un compromiso. Pero hoy se ha perdido lo que es la palabra. Promesas humanas que tienen algo en común están hechas por medio de labios frágiles que prometemos cosas que no somos capaces de cumplir. Sin embargo, cuando hablamos de las promesas de Dios, las promesas de Dios son distintas a las que el hombre pueda hacer. Las promesas de Dios no dependen del tiempo en que las promete. Las promesas de Dios no dependen de la fuerza humana y las promesas de Dios no dependen de las circunstancias, dependen únicamente del carácter de Dios. Por eso son promesas, son fieles, son inmutables, son verdaderas, porque Dios es fiel, Dios es inmutable y Dios es verdadero. Si cuando nos acercamos a un pasaje como este, uno podría preguntarse, bueno, esa promesa no tiene nada que ver con Belén. Sí, tiene todo que ver con Belén. La Navidad no comenzó en el Belén, comenzó, como vimos la semana pasada, en el huerto del Edén por medio de una promesa que Dios dijo que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás por medio del hijo de la simiente prometida. Hasta ahí la promesa va tomando un desarrollo y llegamos a Génesis capítulo 22 y ahora esa promesa no simplemente vendría de una persona, sino de un linaje familiar en el cual vendría esa persona. Y estamos hablando de la persona de Abraham. Dios escoge la vida de Abraham y le dice: tú serás hoy, no te llamarás Abraham sin H, sino Abraham, porque serás padre de multitudes. Anteriormente, antes del capítulo 11 del libro de Génesis, Dios había trabajado con personas específicas, con Noé, con Set, con Enoc, pero ahora podemos ver que Dios está trabajando con Abraham y no lo llama como una persona singular, sino que le cambia el nombre a una persona plural, porque por medio de él serían benditas las naciones. Aquí podemos ver desde el inicio, siempre fue la intención de Dios salvar a las naciones. Nunca fue el plan original. A veces pensamos como que la iglesia es un apéndice de Israel y que Israel es el pueblo en el cual inicialmente Dios venía a buscar. Y escuchamos historias como que, bueno, el pueblo de Israel le rechazó y por eso Dios escogió una esposa gentil. Eso no es cierto. Desde el inicio, Génesis capítulo 22 dice que la promesa vendría a las naciones, no a Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y escoge a Israel como pueblo para que por medio de las vidas del pueblo de Israel pueda ser cabeza representativa de Dios para que las naciones vinieran a él, cosa que Israel no pudo hacer. Así que siempre ha sido la intención de Dios salvar las naciones. Los gentiles no son un etcétera, era parte del diseño desde el principio, donde Dios prometió enviar a un Salvador a todas las naciones de la tierra. Así que Génesis 22 no solamente miramos una historia de fe. En Génesis 22 vemos la predicación anticipada nuevamente, como lo vimos el domingo pasado, del nacimiento de esa simiente prometida. Así como punto número uno, yo quiero que miremos cómo Dios prueba la promesa. El Dios que promete, pero el Dios que también prueba la promesa, y Dios prueba a Abraham. Y la prueba de Abraham no era una prueba de amor. Yo creo que lo podamos entender porque lo hemos confundido en muchas ocasiones. A veces que leemos un texto como este y pensamos que Dios estaba probando el amor de Abraham. En ningún lado dice que Dios estaba probando el amor de Abraham. Aquí lo que hay una promesa establecida
Y Dios estaba viendo el temor y la fe de Abraham en la promesa. El punto principal no es el amor de Abraham hacia Dios. El punto principal es si la promesa se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Y la que le dice Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único. Específicamente, por eso que Jesús es conocido como el unigénito del Padre. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, no nos daremos cuenta de por qué Jesús le llaman el unigénito, el único. Bueno, eso viene de lo que el texto dice en Génesis acerca del único, el unigénito. Estaba hablando de la persona de Isaac, que apuntaba a la persona de Cristo. Y le dice: ve, y aquí está la promesa puesta en juego, porque le dice: ve y sacrifica a tu unigénito. Estudiábamos hoy en la mañana en la clase del libro de Génesis, específicamente estábamos estudiando la vida de Isaac y la vida de Jacob. Cuando Dios le menciona esta acción a tomar de Abraham, Isaac tenía aproximadamente 24 años de edad. Los historiadores Josefo y entre otros pueden confirmar que Isaac tenía aproximadamente 24 años de edad. Pensamos como que Abraham era un niño y que estaba indefenso para hacerlo. No. Isaac era un adulto y él fue en obediencia. Abraham, su papá, tenía aproximadamente 100 años. Eso quiere decir que un joven de 25 o 24 años tiene la fuerza para oponerse a lo que su papá estaba haciendo y salirse de allí. Eso es obediencia. Aquí vemos la obediencia tanto de Abraham, pero también la obediencia de Isaac. Y no le pide algo perverso, como dicen los ateístas. Le pide lo mejor que tiene. Y aquí vemos una verdad profunda: Dios va a probar todo aquello en lo que nosotros apoyamos nuestra confianza. Y Abraham obedece inmediatamente. Se levanta, dice la escritura, muy de mañana, y ofrece a su hijo Isaac. Y la pregunta que cabe al texto es: ¿cómo puede Dios suplir su promesa si ahora exige que la promesa muera? Porque lo que estamos viendo aquí no es simplemente el hijo de Abraham, es el hijo de la promesa, cosa que los ateos no pueden entender. ¿Cómo Dios manda a matar dicen un niño, porque no entienden la historia bíblica tampoco, a un hijo? ¿Cómo Dios puede mandar a hacer eso? ¿Qué era lo que estaba en juego en el punto del hijo? No era el hijo por ser el hijo. Es que ese hijo representaba la promesa de Dios, en el cual vendría el Mesías. Hay un linaje, hay una línea conductora tejida por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, que me habla de ese linaje y de esa simiente que es Cristo Jesús. Eso es lo que estaba en juego ahí. Y esa tensión no se resuelve en Abraham. Esa tensión se resuelve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, todos los elementos del evangelio están en esta historia. Todos. Si usted se fija, nos encontramos ante un padre amante y un hijo único. Un sacrificio sustituto, una resurrección. Y la respuesta fiel de Abraham no fue creada por él, sino por Dios, que en el cual le dio la fe a Abraham y lo hizo hijo del pacto por la fe de Abraham y por la gracia de Dios. Y llamó a aquel nombre: Jehová proveerá de sacrificio. Segundo, podemos ver el camino hacia ese sacrificio. 3 días de camino, 3 días de silencio. Probablemente no había mucho. Cuando uno está en una posición de estrés, de problema, a veces no quiere hablar. 3 días de lucha interna. Y el padre Isaac le pregunta a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero? Aquí está el holocausto, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Hermanos, esta es la pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el que va a morir? Y Abraham responde con palabras
que atraviesan la historia de toda la redención y le dice: Dios proveerá. Fíjese bien, Abraham no sabe cómo Dios va a proveer. Abraham no sabe cuándo Dios va a proveer. Abraham no sabe quién será el que va a ser el sustituto. ¿Tú sabes cómo se llama eso, iglesia? Fe. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo y yo no sé quién, pero yo voy a confiar en que Dios me va a proveer el sustituto. Lo que Abraham no sabía, hermanos, sin entenderlo, es que estaba profetizando la Navidad. La natividad, el nacimiento. ¿Dónde fue que Dios proveyó? ¿Dónde nació la provisión de Dios? Nació en un pesebre. Nació en Cristo Jesús por medio de María. Allí se cumplió la provisión de Abraham. Yo quiero que miremos ahora el sacrificio. Lo que ocurre en ese momento: el altar está listo, Isaac está atado, el cuchillo está levantado, y cuando todo parece perdido, escucha la voz de Dios que le dice: no te extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios detiene la mano de Abraham, pero no detiene el sacrificio de Abraham. ¿Entendió eso? Dios detuvo la mano de Abraham, pero no detuvo el sacrificio de Abraham. El sacrificio se tenía que dar. Y antes de entender quién, cuándo y cómo, ya Abraham había dicho: Él lo va a proveer. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios provee, dice la escritura, no un cordero para el holocausto. Ahí dice que proveyó que un carnero para el holocausto. Porque el cordero todavía no iba a ser sacrificado como sustituto de Isaac. Ese cordero iba a ser sacrificado después, en el cumplimiento de la persona de Cristo. Dios proveyó un carnero, es los que tienen unos cuernos así. Estaba enredado en una zarza, en un zarzal, y a Dios le dijo: aquí está tu provisión. Por ahora, el que toma el lugar de Isaac, pero este no es el cordero que tomará el lugar de Isaac. Hay un cordero que va a tomar el lugar de Isaac, y ese cordero se llama, iglesia, Cristo Jesús. Aquí aparece otro principio central del evangelio. La vida de Jesús la vida del hijo de Abraham es salvada por medio de un sustituto. Eso es Evangelio 1:01. La vida del hijo de Abraham fue salvada por un sustituto, y Abraham le llama a aquel lugar: Jehová proveerá. Otra vez, él iba a proveer el cordero, ahora llegó un carnero, y él dice: este lugar será llamado el Señor provee. Iglesia, el Señor proveyó. Nos encanta hablar de Jehová Jireh como el Jehová, el Dios que provee, y utilizamos versículos como este: estás pasando por un momento financiero, no te preocupes, que Dios provee. Pero el texto no está hablando de asuntos financieros. El texto no está hablando, y no quiere decir que Dios no pueda proveer de aspectos financieros ni de otro aspecto en nuestra vida. Pero el texto está hablando de que Él iba a proveer un cordero sustituto para la ofrenda de sacrificio de Isaac. La provisión definitiva, dice Abraham, aún está por venir. Jehová proveerá no es lo mismo que Jehová proveyó. Él había proveído un carnero, sí, pero el carnero no era. Ese carnero apuntaba a un cordero, y era el cordero el que iba a tomar el lugar de los pecadores en el sacrificio. La respuesta de Abraham fue el fruto de la fe que Dios le dio a Abraham. Obedeció. Mira cómo dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham lo mató en su corazón, y él decía: yo voy a matar a mi hijo,
Y como yo sé que este es el hijo de la promesa, no porque yo me lo inventé con los planes que le hice caso a mi esposa o uniéndome a la esclava y ahora tengo a Ismael. No, yo era un viejo que no podía concebir, mi esposa era una vieja que no podía conseguir. De la misma forma yo sé que él fue un milagro. Si él me lo está pidiendo, cuando yo lo mate, él lo resucita. Esa era la fe que tenía Abraham. Había algo más allá de los ojos físicos, había la confianza puesta en la simiente prometida de Dios. Dios le hizo una demanda, Dios le proveyó el cordero sustituto, Dios le devolvió el hijo a Abraham, quien su corazón lo había ya matado. Y esta fue una de las maneras en la cual dice Juan capítulo 8, Jesús hablando acerca de Abraham: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Dónde Abraham vio su día y se gozó? En el monte Moriah, el día en el cual él confió: cuando yo lo mate, él me lo resucita. Abraham vio que en ese mismo monte Moriah, miles de años después, vendría el cordero sustituto en el mismo monte a morir bajo la ira de Dios. Esa confianza Abraham la vio miles de años antes por medio de la fe. No en vano es conocido como el padre de la fe. No en vano el libro de Génesis le dedica 13 capítulos al único personaje en toda la Biblia que le dedica 13 capítulos para hablar de la persona de Abraham. Ahora bien, dice la escritura: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa si estamos en la persona de Cristo. Dios reafirma esa promesa y ese juramento en el versículo 15 y versículo 19 del capítulo 19 que estamos leyendo ahora. Y dice: llamó Abraham el nombre de, versículo 15 al versículo 19, Dios reafirmando el pacto: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, diciéndole, y le da la promesa: te voy a multiplicar, Dios te va a dar un pueblo y va a ser de bendición para todas las naciones. Importante que esta obediencia no depende de la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham no compró la promesa. La obediencia de Abraham confirmó que Dios es digno de toda nuestra confianza. No fue un trueque: por mi obediencia yo hago esto. No, la promesa fue antes de la obediencia. Así que, hermanos, Israel fue un medio, Israel falló, pero Dios no falló. Dios cumplió a cabalidad la promesa, y como leímos en Gálatas 3:16, esa descendencia, esa simiente que Dios le prometió a Abraham es Cristo Jesús. Quiero que él pueda verlo, hermanos. Isaac fue una sombra, el carnero fue una sombra, Moriah fue una sombra. Cristo es la realidad de esa sombra, el cumplimiento. Y quiero que pueda ver el paralelismo: Isaac, hijo amado; Cristo, hijo amado del Padre. Isaac cargó la leña, Cristo cargó la cruz. Isaac fue atado, Cristo fue clavado. Isaac no murió, Cristo sí murió. De aquí Dios detuvo el cuchillo con Abraham, pero en la cruz Dios no detuvo el cuchillo. En la cruz el Hijo de Dios fue aplastado bajo el juicio santo, justo y perfecto. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque Abraham no podía salvar al mundo entregando a su hijo. Si lo entregaba, no lo podía salvar. Pero Dios podía salvar al mundo entregando al suyo. Eso es Navidad. Navidad es Dios diciéndole al mundo: yo entregué a mi hijo. Es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, para que todo aquel que en él, no dice crea, dice cree,
Verbo presente, tenga vida eterna. Él entregó, Él dio. Esa es la provisión de Dios. Eso es Jehová Jireh. ¿Te hace sentido Juan 3:16? Si tú entiendes que Juan está unido a lo que dice el libro de Génesis. Había alguien que iba a proveer un cordero sustituto. Dios entregó a su hijo al mundo. Ahí está el cordero. En aquel pesebre, allí estaba el cordero que venía a salvar al pueblo de sus pecados. El carnero murió en lugar de Isaac, Cristo murió en lugar de nosotros. Y Cristo también murió en lugar de Isaac, pero en sentido figurado había un carnero. Él pagó mi deuda, Él recibió la ira que yo merecía para darnos perdón de mis pecados eternamente. Hermanos, Génesis 22, nosotros vemos un claro cuadro de ese padre que entrega, ese hijo que obedece, ese sacrificio que se anuncia, ese sustituto que se provee. Eso es Navidad. Dios el Padre envía a su hijo. Cristo viene voluntariamente, no para ser liberado del cuchillo de Dios, sino para que reciba el cuchillo por nosotros. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso es Navidad. Dios con nosotros, Emmanuel. Tú y yo teníamos que morir. Tú y yo merecíamos morir. Y Él tomó ese lugar por su pueblo. Manera de aplicación. Yo quiero que podamos ver cómo la Navidad me enseña que Dios cumple lo que promete. Él sí. Nosotros no. Él sí. Han pasado siglos. Han pasado imperios. Han desaparecido reinos. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, por medio de una mujer, Dios envió a su hijo. Cristo no nace porque el mundo estaba listo. Cristo nace porque Dios es fiel a su pacto. El mundo no estaba listo en ese momento, ni lo estará listo nunca. Él nace porque Él es fiel al pacto que le hizo a Abraham. Y eso es lo que proclama precisamente la Navidad. La inmutabilidad de Dios que se cumple en el pesebre, sabiendo de que Dios no va a cambiar de intención. Dios no va a cambiar de parecer. Dios no se va a arrepentir de la promesa que hizo. Dios no va a fracasar en su plan redentor. Y eso es una buena manera de poderlo aplicar en la mañana de hoy, hermanos. Que te han prometido, que te han decepcionado, que te han traicionado, ni una sola promesa del pacto va a fallar. Ni una. Muchos nos podrán fallar, pero ni una sola promesa que Dios te ha dado dejará de cumplirse. Cada una de las promesas que Dios nos ha dado se va a cumplir. Número 2, la Navidad me revela que la provisión de Dios siempre llega en forma de sacrificio. Siempre. No hay salvación sin sangre. No hay redención sin un sustituto que tome mi lugar y que me dé la gracia que yo no merecía. No hay cruz sin la gracia proveniente de Dios. Dios salva por medio de sustitutos, no por medio de tus obras. Buen recordatorio para nosotros a través de esta enseñanza en el libro de Génesis. Mis obras nunca podrán llenar el estándar que satisfaga la justicia de Dios. Por eso necesitábamos uno que Dios iba a proveer. Cristo muere plenamente. Castigo real. Cristo muere sustitutivamente en lugar de nosotros, y Cristo muere voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie me quita la vida, sino que yo la doy en lugar de los pecadores. Y Cristo muere eficazmente. Esta es la parte de que muchos no quieren entender, no quieren predicar y no quieren decir lo que la Biblia dice, pero su muerte fue eficaz. Su muerte salva realmente. No intenta hacer salvable a los hombres, salva a los hombres por el poder de Él. No es un sacrificio que intenta salvar.
No hay una sola gota de la sangre de Cristo que haya sido derramada que haya caído en tierra en vano. Cada una de ellas tiene el nombre del sacerdote en su pectoral por las tribus por lo cual intercedía. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, la gota de sangre derramada en Cristo tenía el nombre de su pueblo escogido por gracia. Cristo no derramó su sangre en vano. Cristo no vino a intentar salvar a los hombres. Él es un salvador eficaz para con su pueblo. Y volviendo a recordar, como vimos la semana pasada, la Navidad no es un sentimentalismo. La Navidad es el inicio visible del plan de Dios, sacrificando al Cordero. La justicia perfecta de Dios en el lugar de los pecadores. Eso es lo que nosotros que estamos celebrando en este mes y celebramos todo el año. La justicia perfecta de Dios fue pagada. Mi deuda fue cancelada por el decreto de Dios y por su sangre. Hoy yo soy acepto delante del Señor Jesús. Número 3. La Navidad confronta a nuestros Isaac. Al recordar cómo cosas buenas pueden ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios y cómo mi adoración debe ir movida por los afectos de Él. Y Abraham tenía una idolatría potencial. Nosotros tenemos idolatrías potenciales y presenciales que toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Agustín decía: el pecado es amar las cosas correctas en el lugar incorrecto. El pecado es amar las cosas correctas en el lugar incorrecto. Isaac era bueno, sí, pero cuando Isaac comienza a ocupar el lugar de Dios, debe ser entregado. Cuando yo pongo mi esperanza y olvido la promesa y pongo mi confianza en lo que tengo, olvidando de que esto habla acerca de una promesa, eso se puede volver un ídolo en mi vida. Eso puede llamarse dinero, eso puede llamarse familia, eso puede llamarse reputación, eso puede llamarse ministerio, éxito, seguridad. Navidad es un buen momento para recordarnos: Él dio su gloria. Él se entregó, se humilló, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Una buena pregunta no es si tienes ídolos, porque cada uno batallamos con ídolos en nuestra vida. Es que perderías que te haría dudar del amor de Dios. ¿Qué tú perderías en este momento? ¿Cómo tú puedes identificar un buen ídolo en tu corazón? Cuando tú pierdes algo y dudas de su amor. Eso es un ídolo en mi corazón. Porque aquello que yo perdí estaba tomando el lugar de Dios en mi vida. Y como le he dicho en sinnúmeros de ocasiones, y a veces nos duele tanto cuando Dios comienza a arrancar nuestros ídolos, que siento que Dios me está matando a mí. Pero es que los ídolos se han vuelto tan parte de mí que cuando Él los arranca, cuando Él los mata, cuando Él los quita, yo siento que me está matando a mí, pero es que está arrancando los ídolos de mi corazón. Y eso es bueno para mi alma. Número 4, la Navidad proclama que tú eres hijo de la promesa, como dice Gálatas. Abraham no encontró cordero, Dios proveyó el cordero. El mundo no produce un Salvador, Dios envió el Salvador, me hizo parte de ese pacto y ahora yo soy, por medio de la fe en Cristo, hijo de Abraham. Abraham creyó en la fe, por la fe en el Mesías que vendría siendo incircunciso para ser padre de los incircuncisos y de los circuncisos por medio de la fe. Podemos decir hoy: yo soy parte de esa elección divina, de esa gracia soberana y de esa iniciativa de nuestro Dios. Tu salvación no depende de cuánta fe o cuán fuerte sea tu fe, sino del objeto de la fe en el cual tienes puesta tu confianza.
si es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Me ha cambiado mi identidad. Ahora yo soy un hijo, dice la Escritura, porque estoy como parte de ese simiente, hijo de la promesa. Soy un heredero, soy redimido, soy justificado, soy amado, soy adoptado por el Señor. Tu pasado no define tu valor. A veces definimos nuestro valor por las cosas que yo he logrado. Tu valor por el éxito lo define que Dios dio a su Hijo por ti. Eso es lo que define a todo hijo de Dios. Él me dio a su Hijo por mí. Él proveyó un sustituto por mí. Y por último, la Navidad nos proyecta hacia la consumación final de todas las cosas. Génesis 22 era una luz que me apuntaba directamente al pesebre, a la cruz, a la tumba, a la resurrección, a la segunda venida, porque si Él cumplió esa promesa, Él no va a fallar en cumplir las promesas que queda, que Él dijo que iba a regresar. Él cumplió la promesa del nacimiento, Él cumplió la promesa de la cruz, Él cumplió la promesa de la resurrección, y Él cumplirá en que un día Cristo va a regresar y todo será consumado y estaremos con Él para siempre. Eso va a ocurrir. Muchos dudan y lo tienen por tardanza, pero eso va a ocurrir. Y eso me lo recuerda esa promesa dada precisamente a Abraham, y en el cual se cumple en el Cordero provisto en aquel pesebre. Así que podemos sufrir, hermanos, sufrimientos presentes, dolores presentes, enfermedades presentes, con la mirada puesta en la promesa que Dios le dio a Abraham, que se cumple en el pesebre. Y que escuche bien, no termina en el pesebre, no termina en la cruz, no termina en la tumba, termina con cielos nuevos y tierra nueva. En medio de cualquier dolor, sufrimiento, pecado, esa promesa sigue siendo vigente en el tiempo presente. Su promesa fue asegurada. El sustituto ya fue entregado. El pacto fue consumado. La gracia fue manifiesta y la gloria de Dios fue revelada en carne. Dios proveerá. Hoy sí podemos decir, Dios proveyó. Ya Él proveyó, ya Él me dio todo lo que yo necesito. Mi bendición no viene de camino, mi bendición llegó hace 2000 años y se llama Cristo, envuelto en un pesebre. La provisión de Dios declarada en una cruz, consumada en su resurrección, y la promesa vive porque ese Cordero sigue intercediendo por medio de su pueblo hasta que todos aquellos que Él compró por su sangre vengan a Él en arrepentimiento. Él es fiel y verdadero. Como creyentes descansamos en esa fidelidad, iglesia. A veces nuestra fe es débil. Confía en esa promesa que Él cumplió. Adora al Señor. Te ha dado la provisión de las provisiones. Entregó a su Hijo por ti. Y vivamos en esa obediencia que fluye del evangelio de la gracia, del perdón que Él nos ha dado. No obedecemos para que me dé, obedezco porque me dio. No obedezco para que me ame, amo. Obedezco porque me amó. No canto para que me bendiga, bendigo y canto porque Él me ha bendecido en Cristo Jesús. No podemos comprar jamás el perdón de Dios. Y si no eres creyente, yo quiero rogarte hoy que tú puedas mirar por medio de los lentes de la palabra al Cordero que fue provisto para pecadores. Y si hoy tú puedes ver la miseria de tu pecado, puedas confiar. Él proveyó sustituto. Él nos ha dado a su Hijo en mi lugar. Ven a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y míralo como el sacrificio que ya fue hecho por ti. Dios no te pide que hagas sacrificios por Él.
Él te dio un sacrificio porque tus sacrificios no pueden satisfacer la justicia de Dios. Dios no te pide sacrificio. Romanos capítulo 12 dice que por medio del sacrificio y por medio de las misericordias de Dios nos presentemos como un sacrificio vivo, porque ya uno murió y se llama Cristo Jesús. Ven a Él en arrepentimiento. El perdón ya fue comprado por Él, y dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y le sigue, y al caer viene, no le echa afuera. Corre a los pies de Jesús, arrepiéntete de tus pecados y recibe al Hijo que fue dado por ti, arrepintiéndote y tomándolo como una muestra de aquel que vivió la vida por ti y murió en el lugar que tú mereces morir. Él proveyó sacrificio. Su promesa sigue vigente en el día de hoy. Corre a Jesús, corre a Él. Todavía hay perdón, todavía hay gracia, todavía hay Navidad. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque esa promesa sigue alcanzando a tu pueblo, alcanzando a los hijos de esa promesa, para que podamos, Señor, descansar en el Dios que ha provisto. El Dios que Abraham miró y vio y se gozó. Nosotros podemos gozarnos con una revelación mayor que la de Abraham. Una revelación, Señor, en el cual no estamos esperando el Jehová que provea. No estamos en el tiempo donde estamos esperando provisión de Dios. Estamos en el tiempo donde la provisión de Dios ya fue dada. Ya hemos visto su cumplimiento. Ya hemos visto que el cuchillo cayó sobre él y que se hizo maldito en el lugar de los pecadores. El Dios que se encarna a tomar nuestro lugar. El sacrificio fue aceptado, y como muestra de la aceptación de ese sacrificio, cuando Cristo toma el trono de gloria como Rey, el Espíritu Santo fue enviado como un testimonio que el Cordero fue acepto y que sus hijos hoy pueden gozar del favor y del regalo de tu Espíritu Santo. Padre, tenemos mejores promesas porque hemos visto el cumplimiento de ellas en la persona de Cristo. Gracias porque ya la provisión fue dada. Gracias porque ya el sacrificio fue hecho. Gracias porque ya mi perdón fue comprado, Señor. No hay nada que yo pueda hacer por ti que añada más amor hacia mí, porque no me amas en base de lo que soy, me amas en base de lo que Cristo es. Y Él es suficiente. Él es tu deleite, en el cual dice la palabra, tienes complacencia. Y si estamos en ti, tú te complaces de tu iglesia, tú te agradas de tu iglesia, y tú puedes, Señor, ser adorado y amado por causa de tu provisión. Padre, gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Amén.